Buenos días, muchachos. Buenos días, profesora. Buenos días, maestra. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con la clase. Si ustedes recuerdan, la última sesión comentábamos que habíamos terminado con las técnicas de modulación analógica y que íbamos a pasar a las técnicas de modulación digital. Sin embargo, para aplicar las técnicas de modulación digital comentábamos que la señal moduladora tendría que ser propiamente una señal digital. Por eso es que nos vamos a detener un poquito a ver cuál sería una técnica para poder convertir una señal analógica en su forma digital. Entonces, el tema que vamos a ver es la transmisión digital. Si ustedes recuerdan, las primeras clases de la materia hablábamos de los sistemas de comunicación. Y en estos sistemas de comunicación comentábamos que la fuente de información me podía proporcionar información de forma digital o de forma analógica, ¿sí? Si yo quiero realizar una transmisión digital y la fuente de información me está generando la señal analógica, pues esta señal digital entra directamente al transmisor digital y si yo al momento de quererla transmitir a un receptor cualquiera, pues entonces puedo hacer esa transmisión usando dos técnicas. Una es utilizando un medio físico o el espacio libre. Si yo voy a hacer la transmisión a través de un medio físico, que es un cable, entonces antes de enviar la información por el cable, yo necesito aplicar una técnica de codificación, ¿sí? Esa técnica de codificación simplemente lo que hace es representar a esta señal digital en su forma original por otro conjunto de símbolos que me permita que al momento que esté viajando la información por el canal, esta información no se degrade, no se pierda, no se malinterprete. Entonces, estas técnicas de codificador que utilizamos para hacer la transmisión, ustedes las van a analizar en su materia de nuevas tecnologías en la transferencia de información. Entonces, simplemente vamos a comentar eso. Si yo quiero transmitir una señal digital a través de un cable, entonces voy a utilizar un codificador, ¿sí? Este codificador me va a representar esa señal digital mediante otros símbolos que me sigan representando esa señal digital y que viajen por el cable y una vez que llegue al receptor, pues haga el proceso inverso, ¿sí? Bueno, pero en el caso de nosotros, esa transmisión digital que nosotros queremos hacer, la vamos a hacer usando el espacio libre, ¿sí? Entonces, para poder transmitir por el espacio libre, entonces yo requiero de un modulador digital, ¿sí? Ese modulador digital, habíamos comentado que la señal que viene de la fuente, estamos hablando que es una señal digital, ¿sí? Entonces, la señal moduladora es digital y requerimos de otra señal, que es la señal portadora, ¿sí? Y sabemos que la portadora es una señal analógica, ¿sí? Entonces, una vez que ambas entradas actúan en el modulador digital, a la salida yo voy a obtener una onda modulada, ¿sí? Y esta onda modulada ya la voy a poder transmitir por el espacio libre, ¿sí? Entonces, ya va a llegar al receptor y el receptor pues va a hacer todo el proceso inverso para regresar a la información original, ¿sí? Eso es en el caso en el que la fuente de información me genere una señal digital. Pero ¿qué pasa si esa fuente de información me genera una señal analógica y yo quiero hacer una transmisión digital? Esa señal analógica, yo requiero hacer un proceso que es una conversión analógico-digital para que a la salida yo obtenga la representación binaria de esta señal analógica. Esa representación binaria va a entrar a mi transmisión digital y se va a hacer el mismo proceso que ya expliqué previamente, ¿sí? Porque ahora yo ya tengo mi señal en forma digital, ¿sí? Entonces,
Muchos, si ustedes se dan cuenta, muchos de los sistemas de comunicación actuales hacen transmisiones digitales, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Ah, bueno, pues es que lo que es la transmisión digital, sabemos que por definición es su objetivo es transportar señales digitales entre dos o más puntos en un sistema de comunicación, ¿sí? Y vemos que todo está migrando hacia este tipo de sistemas. Entonces, ¿por qué? Pues porque estas tienen ciertas ventajas, ¿sí? Vamos a comentar algunas de esas ventajas. La primera ventaja que tiene la transmisión digital es la inmunidad al ruido. Ajá. Inmunidad al ruido no quiere decir que por ser una señal digital no se le va a adicionar ruido. O sea, se puede adicionar ruido, no, esto no está exento. Sin embargo, es que en este caso los impulsos digitales son menos susceptibles a variaciones causadas por ruido, a diferencia de las señales analógicas, ya que en la transmisión digital no es necesario evaluar las características de amplitud, frecuencia y fase con tanta precisión como se hace en la transmisión analógica. En lugar de ello, los pulsos recibidos se evalúan durante un intervalo preciso de muestreo. ¿Esto qué me dice? Pues que el tiempo de duración de cada uno de los pulsos va a ser constante, ¿sí? Y eso me va a permitir siempre saber en qué intervalo de tiempo hay un bit. Y con eso yo voy a poder evaluar qué estado tiene ese bit, si es un 1 o es un 0, ¿sí? Entonces, como les comentaba, los pulsos recibidos se evaluarán durante un intervalo preciso de muestreo y se va a hacer una determinación simple para ver si el pulso corresponde a un 1 o a un 0. Y esta decisión se va a tomar a través de un nivel de umbral, ¿sí? En este caso, no es importante la amplitud, frecuencia o fase exactas de la señal recibida, ¿sí? Entonces, esto que comentaba lo podemos expresar gráficamente utilizando este esquema. Aquí nosotros tenemos una señal digital, ¿sí? Cualquiera. Esta señal digital, si ustedes observan en esta gráfica de acá abajo, podemos ver una señal roja, ¿sí? Esta señal roja, ¿sí? es una señal digital con ruido, ¿sí? Entonces nosotros podemos definir un valor de umbral, que sería este valor que tenemos aquí intermedio, debido a que las señales digitales tienen solamente dos niveles, entonces el valor de umbral tendría que ser a la mitad de ellos, ¿sí? Entonces, también comenta que el tiempo de muestreo entre cada muestra va a ser constante, es decir, el tiempo o el ancho de pulso de cada bit es el mismo. Entonces, como yo ya sé ese tiempo de duración y yo tomo ciertas muestras de ese tiempo de duración, si la mayoría de las muestras están por arriba del umbral, entonces la señal resultante pues va a ser un onológico, ¿sí? En el caso de el siguiente tiempo de duración de bit, si la mayoría de las muestras están por debajo de ese umbral, pues entonces quiere decir que yo voy a tener un cero lógico y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan de esta señal roja que tenemos acá, que es una señal digital con ruido, yo puedo regresar a una señal digital totalmente limpia, totalmente sin ruido, ¿sí? Que es exactamente igual a la señal original que tenía yo acá arriba, ¿sí? Entonces, esto me permite de manera muy sencilla eliminar el ruido. Esto se llama un proceso de regeneración de la señal. Yo estoy regresando la señal a su forma original, solamente delimitando un valor de umbral. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna Maestra, duda hasta aquí? Sí. ¿cómo dijo que era cuando iba a 0 o 1? ¿En qué parte, perdón? Él dijo que si la mayoría de las muestras estaba por debajo, era, no me acuerdo si Ah, 0 o 1. sí, sí, mira, aquí lo vemos. Aquí tenemos un valor de umbral, ¿sí?
Supongamos que yo tengo aquí que esta señal va de 0, que va de 0 volts a 5 volts, por ejemplo, ¿no? El valor de umbral sería este valor intermedio, serían 2.5 volts. Ajá. Entonces, si tú observas esta señal, en este intervalo de tiempo, que es una señal digital con ruido, ¿sí? Si nosotros tomamos muestras de esa señal, esos valores de las muestras o el comportamiento de las muestras está mayor al valor de 2.5 volts. Si el promedio de ellas es mayor a 2.5 volts, entonces quiere decir que yo tengo un uno lógico, ¿sí? Y en el tiempo de duración de un cero lógico, si esas muestras están por abajo de su umbral, mira, por ejemplo aquí, yo tendría una muestra, ¿estás de acuerdo? Está arriba del umbral. La siguiente muestra está abajo del umbral, abajo, abajo. Si la mayoría están por debajo de su umbral, entonces es un cero lógico, ¿sí? Así es como se hace la regeneración de la señal. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, gracias. Sí, muy bien. Entonces, decimos, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la transmisión de señales de AM? Decíamos que podíamos tener antenas que eran repetidoras. Sin embargo, lo que hacía la antena repetidora era como darle más potencia a la señal para que viajara a otro destino. Sin en cambio, si aquí la señal ya tenía la señal ya tenía ruido, entonces además de amplificar la señal, se amplificaba el ruido. Entonces cuando llegaba al del otro lado, ya era la señal más ruido que venía amplificada y en el trayecto se podría sumar más ruido. Entonces eso generaba más ruido en la señal. ¿Sí? Entonces por eso no era muy conveniente poner muchos repetidores en una señal, en una onda modulada en AM. Sin en cambio, en este caso, nosotros podemos decir que estos repetidores no nada más serían repetidores, repetidor sería y regenerador. Es decir, esta antena, esta antena lo que haría es recibe la señal con ruido, como vemos esta señal en rojo, en este ejemplo que hicimos acá, esta señal en rojo, recibimos esta señal con ruido. Ahora, después la regeneramos y posteriormente la retransmitimos. ¿Sí? Y la que vamos a retransmitir, pues es la señal completamente limpia. Y esto me va a permitir que se generen menos errores en la transmisión. ¿Sí? Muy bien. Otra de las ventajas de la transmisión digital es que estas señales se prestan mejor a su procesamiento y multiplexado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en este caso, el procesamiento digital de las señales, ustedes saben que es mucho más sencillo que las señales analógicas, es decir, nosotros podemos aplicar algoritmos para detección, corrección de errores, podemos comprimir las señales, podemos representar con un determinado número de muestras la información, podemos a lo mejor sumar las señales, podemos hacerle muchos procesos, ¿sí? Inclusive podemos filtrarlas para quitar ciertos tipos de ruido, podemos eh, filtrarlas, a lo mejor magnificar los detalles, o sea, podemos hacer muchísimas cosas con las señales digitales, ¿sí? Entonces, eso permite, pero eso lo podemos hacer con las señales digitales, con las señales analógicas es difícil porque no estamos seguros que la señal está pura o que está limpia, sino que quizás ya tiene ruido y si nosotros todavía la modificamos, entonces estamos también modificando el ruido y a lo mejor en lugar de ayudar a la señal, la vamos a alterar. Ajá. También dice que se presta mejor a su multiplexado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que yo puedo aplicar ciertas técnicas que me permiten transmitir mucha más información digital a diferencia de la analógica usando el mismo canal
y haciéndolo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esto es una de las grandes ventajas que tienen las comunicaciones digitales. Con eso, pues se ha avanzado muchísimo en las tasas de transmisión de la información, ¿no? Por ejemplo, en los teléfonos celulares, ¿no? Hace años, pues los teléfonos celulares solamente transmitían voz o eran capaces de transmitir voz. Una vez que se procesan las señales en forma digital, bueno, pues entonces ahora ya podemos transmitir, primero fue voz, luego voz y datos, luego fue voz, dato y audio, y finalmente ahorita tenemos que voz, datos, audio y video, todo al mismo tiempo con una buena calidad, ¿sí? Entonces eso lo estamos logrando gracias a las transmisiones digitales, ¿sí? La otra de las ventajas que tiene las señales analógicas es que dice que alcanzan mayores distancias de transmisión gracias a la regeneración de señales. Es lo que precisamente comentábamos aquí arriba, ¿sí? Si nosotros sabemos que todos los sistemas tienen una máxima distancia de transmisión. Ajá, tanto los cables físicos como las potencias de las señales que se transmiten tienen distancias límite máximas. Ajá. Sin embargo, al yo poner dispositivos o antenas repetidoras y regeneradoras, que eso es muy importante, regeneradoras, entonces con eso yo extiendo las distancias de transmisión de este tipo de señales, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No? Todo bien, profesora. Bueno, otra de las ventajas de la transmisión digital es que estas señales son fáciles de medir y evaluar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que eh, en este caso es más fácil comparar la eficiencia de los sistemas digitales alternativos con capacidades distintas de señalización e información que en sistemas analógicos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, inclusive tenemos inclusive test de velocidad en internet, donde podemos ver cuál es la cantidad, la velocidad de datos de transmisión, tanto de que estamos enviando y que estamos recibiendo. Y con eso nosotros podemos también predecir de manera más fácil cuánta cantidad de información voy a transmitir yo, dependiendo de cuántos equipos tenga conectados o dependiendo de los distintos anchos de banda, etcétera. ¿Sí? Entonces, como es más fácil medir este tipo de comunicaciones, entonces es más fácil ajustar o aplicar algoritmos. Por ejemplo, si yo quiero transmitir mucha información y ya sé exactamente cuál es la capacidad de tasa de transmisión que tengo, pues entonces puedo aplicar una técnica de compresión antes de enviar la información y así así puedo no saturar el ancho de banda y consigo el objetivo, que es enviar toda esa cantidad de información, ¿sí? Que es básicamente lo que hacen por ejemplo, WhatsApp o las redes sociales, cualquier red social, ¿qué es lo que hace? Tú quieres enviar una foto, por ejemplo, y entonces, aunque tú no la envíes comprimida, ellos en automático saben cuántos usuarios tienen conectados, etcétera, y entonces ahí asignan las tasas de compresión de los datos que vas a enviar para que ellos aseguren una conexión eficiente, ¿sí? Otra de las ventajas que tienen las transmisiones digitales es que lo que ya habíamos comentado, ¿no? De que se adapta más para evaluar el funcionamiento con errores. Es decir, yo puedo determinar si hubieron errores en la transmisión. Ya no son errores que se puedan básicamente regenerar, ¿sí? O sea, ya no es ruido lo que está alterando la información, sino puede ser a lo mejor que, los dispositivos quieran transmitir al mismo tiempo y entonces el canal de comunicación ya está usado por otros usuarios y nada más queda, por ejemplo, una ranura para transmitir. Entonces, varios quieren transmitir por esa ranura y entonces lo que pasa es que se genera como un cuello de botella. Y entonces ahí las señales pueden
las señales digitales chocan entre ellas, se pueden sumar, se pueden restar y entonces ellos mismos pueden hacer, producir errores de convertir unos por ceros o ceros por unos, y ese tipo de errores entonces se pueden medir y se pueden cuantificar, pero también se pueden corregir y se pueden predecir. Entonces, este tipo de comunicaciones nos permite hacer ese tipo de cosas, a diferencia de las señales analógicas, ¿sí? Pero no todos son ventajas, también existen ciertas desventajas de la transmisión digital. La primera de ellas es que la transmisión de señales analógicas codificadas digitalmente requieren un mayor ancho de banda, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Ah, bueno, lo que pasa es de que si ustedes, si regresamos acá a, esta, a, este esquemita que tenemos aquí, ¿sí? Aquí, bueno, lo voy a dibujar aquí mejor. Nosotros sabemos que una señal analógica tiene tiene ciertos valores definidos en la amplitud de la señal, ¿sí? Ahora, si esta señal yo la puedo transmitir y esto viaja como si fuera una onda, ¿estamos de acuerdo? Pero si yo la quiero representar en su forma digital, estos valores o estas muestras de la señal analógica, estas muestras yo no las puedo, yo necesito decirle a los sistemas digitales qué valor tiene esa muestra. Entonces los sistemas digitales no conocen otra cosa más que ceros y unos, ¿sí? Entonces necesito representar cada una de estas muestras, necesito representarlas con su respectivo, con su respectiva representación binaria. Entonces, para cada una de las muestras, yo necesito asignar un conjunto de bits, ¿sí? Entonces, más o menos el estándar está en 8 bits por muestra, ¿sí? Entonces, imagínense cuántos bits voy a requerir para, para hacer la representación tan solo de un ciclo de una señal analógica, ¿sí? Entonces voy a requerir mucho más bits. Ajá, y eso, por ejemplo, ya lo vieron ustedes en su práctica que hicieron, ¿sí? La señal de audio que ustedes están grabando, por ejemplo, para un segundo, ustedes están poniendo una frecuencia de muestreo de 8 kilohertz, es decir, yo voy a tener 8000 muestras en un segundo. Entonces, aquí, en un segundo de audio, yo tengo 8000 muestras, 8000 de estos valores, ¿sí? ¿Sí? 8000 de estos valores, pero la computadora necesita saber cuántos bits va a haber por muestra. Y inclusive en el enunciado que yo les puse, decía que use 8 bits por muestra. Entonces, para un segundo de audio con 8000 muestras y cada muestra con 8 bits, entonces voy a tener 64000 bits para representar un segundo de audio. ¿Estamos de acuerdo? Permítame un segundito. Listo, muchachos, ¿me escuchan? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a necesitar una gran cantidad de bits para representar la información. Entonces, esta es una de las desventajas. Perdón, es que como subí corriendo, esta es una de las desventajas que tiene la transmisión digital.
¿sí? O sea, tiene muy buena calidad, sí, pero también, a pesar de que requiere mayor ancho de banda, pero tenemos técnicas que me permiten reducir o representar la cantidad de información con menos muestras. Pero, este, como lo dice acá la segunda desventaja, voy a requerir circuitos adicionales para hacer esos procesos de conversión, tanto de analógico a digital, de compresión, etcétera, ¿sí? Entonces, todos esos sistemas, sí tienen muchas bondades, pero así también requieren más tiempo de procesamiento, ¿sí? Entonces es un poco, inclusive estás un poco más lento hacer la transmisión digital que una transmisión analógica. Las transmisiones analógicas alcanzan velocidades inclusive mayores, precisamente porque no tenemos que hacer tanto proceso, pero la calidad es menor a diferencia de las transmisiones digitales, ¿sí? Entonces, como aquí lo comenta el punto 2, la otra de las desventajas es, como les digo, hay que hacer conversiones analógico a digital o digital analógico o otros procesos para optimizar los sistemas, ¿sí? Otra de las desventajas que tiene la modulación, perdón, las técnicas de transmisión digital es que requiere una sincronización precisa. Precisa es sí súper importante porque dice que esta sincronización está con respecto al tiempo, ¿sí? Entre los relojes del transmisor y del receptor. Esto pues me eleva el costo. Estos relojes, entre más precisos son, pues son más costosos. ¿Por qué son importantes? Porque supongamos que yo tengo esta señal y yo la quiero enviar. Esta señal es la que yo envío del transmisor. La envío por el canal de comunicación y una vez que llega al receptor, yo quiero analizar esta señal que me llegó. Aunque me haya llegado de forma correcta, que es la señal blanca que yo tengo acá, ¿sí? Aunque me haya llegado de forma correcta, pero si yo no tengo bien, no estoy bien sincronizada con mi transmisor, entonces yo lo empiezo a analizar a partir de este tiempo. Para mí este va a ser mi tiempo cero. Si ustedes observan este tiempo con respecto a ya está desfasado. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo empiezo a analizar a partir de aquí y yo sé el tiempo de duración de un bit, entonces para mí un bit va a terminar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Siendo que ya estoy desfasada con respecto a la señal blanca que está antes, ¿sí? Entonces, ese tiempo, aquí este tiempo de duración, si ustedes observan, yo tengo un pedacito de cero, la mitad de cero y la mitad es uno, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué decisión? Ahí tengo que tomar una decisión. ¿Qué bit le corresponde? ¿O un 0 o un 1? Ahí ya, si ven la línea azul, ahí tengo mi valor de umbral. ¿Ya lo vieron? Mi valor de umbral me dice, la mitad de las muestras están en 0 y la mitad de las muestras están perdón, mayores al umbral y la otra mitad están menores al umbral. ¿Es un 1 o es un 0? No lo sé. Entonces, pues yo tengo que tomar una decisión y resulta que le pongo un 1, ¿sí? Le pongo un 1, pero si yo comparo este 1 con respecto al primer bit que me enviaron, pues ya lo cambié. ¿Ya vieron? Ya lo cambié, yo misma produje el error. Y ese fue por problema de sincronización. Sin en cambio, si yo hubiera empezado en este punto, entonces cuando terminara el tiempo de duración de ese pulso, lógicamente yo voy a detectar que todos son niveles bajos. Si todos son niveles bajos, entonces lo que yo tengo acá, abajo, es un 0. ¿Están de acuerdo? Aquí tendría que ir un 0. Entonces, ¿ya vieron cuál es la importancia de la sincronización? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, pero esto es, entre más sincronizados los relojes, pues se eleva el costo, ¿sí? Esa es una de las desventajas, ¿sí? Por un lado, si estoy bien sincronizada, no produzco errores, pero si estoy bien sincronizada, elevo el costo, ¿sale? Bueno, otra de las desventajas es
que las instalaciones de transmisión digitales no son compatibles con las instalaciones analógicas, ¿sí? Por lo tanto, si yo requiero migrar de lo analógico a lo digital, pues entonces tengo que invertir mucho para cambiar toda la infraestructura. O sea, no puedo reutilizar infraestructuras analógicas con digitales. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan, les había dejado de tarea que investigaran qué era PWM, qué era PPM y PAM. ¿Sí? ¿Todos están listos? Espero que sí. No se peleen por participar, ¿eh? A ver, vamos a preguntarle a Brisa. Brisa, ¿está ahí? Creo que ahora sí este parcial Brisa no va a tener participaciones porque nunca contesta. A ver, entonces César, Eduardo, ¿está? ¿Zavala? Ah, ok, sí está Brisa. A ver, Brisa, díganos por favor, este, por acá, ay, perdón. Díganos por favor qué significa PPM. Ahí escríbalo en el chat. ¿Qué significa PPM? ¿Era una señal de salida binaria? No, no hice su tarea, Brisa. A ver, vamos con César Eduardo Zavala. La misma pregunta. Modulación por posición de pulso. Ajá. Es modulación. Modulación por posición de pulso. Ujú. ¿Y eso qué quiere decir, César? César Eduardo. ¿Qué de acuerdo a su tarea, qué significa? ¿Para qué sirve? Este, bueno, lo que entendí es que de acuerdo con los pulsos que se van generando, se va asignando un valor binario de entrada, dependiendo de la posición en la que estén. Exactamente. Bueno, vamos a poner una imagen para que quede más claro. Es ujú. Bueno, nosotros de inicio aquí dice la palabra, dice modulación, ¿sí? Modulación. ¿Qué quiere decir modulación, César Hernández? Perdón, profesora, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué quiere decir modulación? Es cuando convertimos una señal una señal modulada. Bueno, tenemos una señal moduladora y la convertimos a una señal moduladora a través de una portadora. Bueno, Un más o menos. poquito más específico. Bueno, tenemos una señal moduladora y utilizando una señal portadora la vamos a convertir a una señal modulada. Pues sí, pero a ver, gracias, César. Sí. Brian Contreras. Sí, profesora. ¿Qué quiere decir modulación? ¿Quiere la definición exacta? Bueno, ¿usted qué entiende por modulación?
Pues es cuando, por lo que entiendo, es cuando se van quitando errores, en este caso, pues de una señal, y pues se va moldeando más adecuada a la que nosotros vayamos necesitando. No sé si sea adecuada. Pues sí, o sea, nosotros vamos a adecuar una señal de transporte de acuerdo a las características de la señal de información para que ésta viaje por el canal de comunicación, ¿no? Entonces, en este Ujú. caso, intervienen dos señales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llaman esas señales que intervienen en la modulación? ¿Es para mí? Ajá, sí. No sé si sea la portadora y la otra no me acuerdo. Ajá. Sí. Gracias, Brian. Daniela, ¿cómo se llaman estas dos señales que intervienen en la modulación? La portadora y la moduladora. Exactamente, ¿no? La portadora y la moduladora. Entonces, vamos a variar la portadora en función a las características de la moduladora, ¿no? Y entonces, aquí, al usar, si ustedes observan, la palabra modulación no está lejos de todo lo que hemos analizado hasta este punto en el semestre, ¿no? Que es adecuar una señal en función a las características de otra señal. En este caso, adecuamos las características de la portadora en función a la moduladora, ¿sí? Nada más que en este caso, si ustedes recuerdan, tenemos, por ejemplo, AM, que es la modulación AM. ¿Qué hace la modulación AM, Domínguez Lagunes? Ana, perdón, Ana. ¿Qué hace la La modulación AM? modulación AM Ajá. es variar de acuerdo a la amplitud. ¿Variar qué? Variar la amplitud de la portadora. Exactamente, variar la amplitud de la portadora en función a las características de la De la moduladora, ¿no? moduladora. Muchas gracias, Ana. Edgar Rojas, Buenas tardes, maestra. buenas tardes. ¿Y qué hace FM? Variar la frecuencia ¿De quién? Ajá, sí, ¿de quién? de la moduladora. No. ¿No? Frecuencia. Bueno, es que es frecuencia modulada, ¿no? FM. Ajá, sí, frecuencia modulada. Entonces, ahí no sé. Varía la frecuencia de la portadora A ver. en función a las características de la moduladora. Ok. Ok, ¿Sí? maestro. Sí. Entonces, ahora esto dice ppm, dice modulación por posición de pulso. ¿Qué cree que haga Edwin? Ahora, maestra, ¿podría repetirme, por favor, la pregunta? Sí. Aquí tenemos ppm. Ya vimos qué hace AM, ya vimos qué hace FM. Queremos entender qué hace ppm. Dice que es una modulación, pero aquí dice por posición de pulso. ¿Qué cree que haga? Yo, ¿Qué va a variar? ajá. Aquí varió la amplitud de la portadora, aquí varió la frecuencia de la portadora. ¿Aquí qué va a variar? La posición ¿De quién? de la portadora. Exactamente, la posición de los pulsos de la portadora. Ajá. ¿Sí? ¿En función a qué? En función de la señal moduladora. Exactamente, en función al comportamiento de la señal moduladora. En este caso, mi señal moduladora es esta que yo tengo aquí. ¿Lo ven? Es mi señal moduladora. Esa es la señal analógica que yo quiero pasar a su forma digital. Entonces, esta es mi moduladora. ¿Ya la vieron? Sí. Y mi portadora es un tren de pulsos. En este caso, no es una señal analógica como lo veníamos viendo en las técnicas de modulación analógica. ¿Sí lo ven? Uh-huh. Muy bien. Entonces, podemos ver que si yo tengo el voltaje máximo de la señal y el voltaje empieza a cambiar, a disminuir, entonces podemos ver que va a ir cambiando
el tiempo de espacio entre los pulsos. Quiere decir que los pulsos de su forma original se están moviendo un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de los valores de los voltajes de la señal moduladora, ¿sí? En esta gráfica que está aquí no se ve muy clara, voy a poner otra, pero más o menos quiero que vean que tenemos nuestra señal moduladora, tenemos nuestra señal portadora. En cada pulso de la señal moduladora yo voy a tener una muestra de la señal. ¿Sí lo ven? A ver, aquí lo voy a poner con la regla. Creo que va a ser más. Aquí tengo una muestra, aquí tengo otra muestra, aquí tengo otra muestra, aquí tengo otra muestra de la señal, aquí voy a tener otra, aquí tengo otra, ¿sí ven? Entonces los valores de esas muestras van a estar en función pues al comportamiento de la señal de información. ¿Sí lo ven? Voy a poner otra gráfica. Sí, maestra. Esta no se ve muy bien. Aquí lo tengo. Aquí tengo la señal moduladora, que es esta. Aquí tengo mi señal portadora. ¿Sí? Aquí tengo los el tren de pulsos. Si ustedes se fijan, están uniformemente espaciados, o sea, tienen la misma distancia entre cada uno de ellos. Cada vez que haya cada vez que empiece un pulso de reloj, yo voy a tomar una muestra de la señal. ¿Sí? ¿Sí es claro? Cada vez que haya un pulso de reloj, yo voy a tomar una muestra de la señal de información, que en este caso está representada como MDT, que es mi moduladora, ¿no? Entonces, estamos analizando esta de acá, que dice PPM, modulación por posición de pulso. ¿Sí? Podemos ver que cuando el voltaje aumenta, el espacio entre cada pulso, ¿qué está pasando? Está aumentando y aquí el voltaje ya empieza a bajar. ¿Qué pasa con el espacio entre cada pulso? Empieza a disminuir. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces, esto es la modulación por posición de pulso. ¿Sí? Dependiendo de el comportamiento de la señal moduladora, es qué tanto voy a espaciar qué tanto voy a espaciar mis pulsos. ¿Sí? Si ustedes observan, el ancho de pulso de este es igual al ancho de pulso antes de ser modulado. Esos no cambian. Lo que cambia nada más es la posición en donde se encuentra ese pulso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ¿cómo voy ya que tengo esta señal, ¿cómo la voy a representar en forma binaria? Pues entonces aquí va a depender, por ejemplo, como todos tienen el mismo ancho de pulso, entonces todos se representarían por un 1 lógico. 1. Y entonces nada más lo que va a cambiar es cuántos ceros cabrían en este intervalo de tiempo, usando este ancho de pulso como referencia. Yo aquí voy a decir que cabrían 2, entonces aquí sería 0, 0, 1. Aquí supongo que cabrían 3, sería 0, 0, 0, 1. Aquí cabrían 2, 0, 0 y así sucesivamente. Entonces ahí tendría mi secuencia, esta sería la secuencia binaria que representa esta señal. ¿Sí? Entonces, cuando yo recibo mi secuencia binaria y veo un 0, 0, 1, entonces puedo deducir que este voltaje es lógicamente mayor a 0. ¿Sí? Entonces, este sería más o menos por acá. Entre más ceros tenga, el voltaje va a ir aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
esta representación binaria no es tan precisa, es algo así como subjetiva. ¿Sí? O sea, no hay una regla específica donde me diga, vas a mover, si el voltaje se incrementa 0.1 volt, entonces vas a mover tantos segundos a la derecha, tantos a la izquierda, etcétera. Entonces no hay una regla, entonces es algo como muy subjetivo y como que se queda a la interpretación, ¿no? del receptor, tanto del transmisor como del receptor, ¿sí? Entonces por eso esta técnica no es muy utilizada, a menos que estemos hablando de una señal totalmente periódica, donde no exista ruido, bueno, muchísimos parámetros, que es como una señal ideal, entonces ahí sí sería funcional una técnica de esta porque es muy fácil y muy sencilla, ¿sí? Ahora vamos con PWM. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesor. ¿No? Bueno, PWM. Inclusive, si ustedes, me imagino que cuando hicieron su investigación, a ver, vamos a preguntarle a Eliseo. Eliseo, Sí, profesora. cuando hizo su tarea, ¿encontró mucha información al respecto? ¿A una explicación muy amplia, ecuaciones matemáticas para resolver esto? ¿Lo de PWM o en PPM, general de todo? en general del tema, de los tres temas. No, no mucho. No, ¿verdad? Aunque Realmente bueno, es si algo hubiera así. buscado en YouTube, sí, pero porque hay como que explicaciones más. Pero son técnicas que no son, como no son muy utilizadas, entonces está como el, la definición pero es como muy general, en realidad no es muy preciso, ¿no? Entonces, bueno, Eliseo, ¿qué significa PWM? PWM era Ujú. Pulse Width Modulation. ¿Y en español? Ah, bueno, nada más me acuerdo que era es una señal que es utilizada para enviar información y que esta modifica la cantidad de energía que recibe. Ajá, ¿y eso qué quiere decir? Que la señal va a sufrir un cambio en su voltaje, ¿no? En este caso. ¿Su voltaje? Ay, caray. No. Ajá. Como dice Jesús, modulación por ancho de pulso. Eso significa modulación por ancho de pulso. Ajá. Gracias, Eliseo. Ernesto. Sí, profesora. Ajá. Aquí ya hablamos de que la palabra modulación implica que yo voy a tener dos señales, una que es de información y otra que es la portadora, y que voy a adecuar o voy a modificar cierta característica de la portadora en función al comportamiento de la moduladora. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿qué característica voy a modificar de la portadora? El tiempo en el que se sube y baja el voltaje. O sea, voy a cambiar el voltaje de la portadora. No, o sea, bueno, más bien la frecuencia con la cual se pone un pulso. La frecuencia, más bien la frecuencia fue en la anterior, ¿no? En la posición de pulso. ¿Qué tan cercanas o qué tan lejanas están las muestras, ¿no? Entonces sería cada vez que hay un pulso de voltaje que no sea cero. Sería el tiempo, ¿no? El tiempo de duración del pulso, ¿no? Sí. Ok, entonces aquí sería el tiempo de duración del pulso. Entonces regreso a este esquema que tenemos acá. Aquí podemos observar que cuando yo tengo el voltaje, máximo, tengo el máximo ancho de pulso. Cuando tengo el voltaje mínimo, tengo el mínimo ancho de pulso. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a ver que conforme varíe el ancho de pulso, va a ir variando la amplitud de las muestras de mi señal moduladora.
¿sí? Entonces, en este caso, para hacer su representación en binario, el mínimo ancho de pulso, que sería este, por ejemplo, ese sería un 0, ¿sí? Aquí cabrían 2 ceros, ¿estamos de acuerdo? Aquí cabrían 3 ceros, aquí 4, aquí creo que también 4, aquí serían 3, aquí serían 2, aquí serían 2, 3, y aquí vamos a ponerle 2, así, ¿no? Y los unos, entonces si este es el ancho de pulso para un 0, ¿cuántos unos cabrían aquí? Pues yo le calculo que unos 3 unos. Aquí 4, 1, 2, 3, 4, aquí 5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí 4, 1, 2, 3, 4, aquí 3, 1, 2, 3, aquí 2, aquí 1, aquí 2, aquí 3. Y esta sería la representación en binario de esta señal de información, esta señal analógica. ¿Sí queda claro? Profesora, una pregunta. Ujú. Bueno, en la investigación mencionaban un ejemplo para PWM donde mencionaba el brillo, por ejemplo, de un monitor, algo así, y también el volumen. Lo relacionaban mucho con un potenciómetro. ¿Cuál es? En sí no entendí muy bien eso, no sé si usted podría explicar cuál es la relación en sí. O por Bueno, qué pues menciona. acuérdate que el volumen pues, son variaciones de amplitud. El brillo son variaciones de intensidad en la luminosidad. Entonces, pues tienen un comportamiento como esta señal que tenemos acá. Entonces es lo mismo que estamos viendo acá. Interpreta esta señal como si fuera el volumen. ¿Sí? El volumen puede subir, puede bajar. La intensidad de luminosidad también puede subir, puede bajar. Y entonces, dependiendo del comportamiento, es el ancho de pulsos que va a tener, o la distribución de los anchos de pulso de una señal PWM. O sea, haciendo la analogía, pues es eso. No sé si eso contesta tu pregunta. Más o menos. Específicamente, ¿qué decía? Bueno, leo textualmente. Dice, se utiliza cotidianamente un ejemplo concreto de ello. Es el control de los colores de un LED RGB o bien el control de la dirección del monitor servo. También su brillo y, bueno, su intensidad de brillo y nada más. Bueno, pues sabemos nosotros que, por ejemplo, en los monitores tienen controlados la cantidad de colores. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen, acuérdense que un monitor está compuesto de muchos LEDs, muchos LEDs tan chiquitos que nosotros no los vemos. Ajá. Y entonces para generar un color, entonces esos LEDs, un LED se prende utilizan el modelo RGB, entonces un LED se pone en azul, otro se pone en verde y otro se pone en rojo. Pero como están tan juntitos, entonces es como si tu ojo sumara estos colores. ¿Sí? Si este tiene un valor alto y este tiene un valor medio y este tiene un valor pequeño, me va a dar un efecto de color diferente a, por ejemplo, estos tres, que los tres tengan un valor alto. Si los tres tienen un valor alto, entonces me da otro efecto de color. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las televisiones entre mayor resolución de 4K, 8K, entonces tienen más cantidad de LEDs, más pequeñitos, y entonces eso hace que me tenga una mayor variedad de intensidades de luminosidad, ¿sí? Entonces, con eso voy a poder ver más detalles, etcétera. Entonces, eso es lo que está comentando aquí. Que como estos valores ya están definidos porque ya tienen, o sea, yo no voy a aumentar o disminuir, perdón, la cantidad de LEDs que hay en un monitor, por ejemplo. Ya están definidos. De hecho, son sistemas físicos, ya no los puedo cambiar. Entonces, perdón. Entonces, como ya tengo estos valores definidos, es como si yo ya tuviera un comportamiento ideal de una señal. Es lo que les comentaba yo hace un momento. Para una señal con un comportamiento ideal, es fácil o es recomendable utilizar un sistema de codificación o de conversión de digital, perdón, de analógico a binario, como porque es muy sencillo, ¿sí? Pero esto es un parámetro subjetivo. Si yo estoy hablando de una señal de voz, por ejemplo, que tenga este comportamiento,
Pues entonces imagínate, o sea, analizar la variación que hay entre esta muestra y esta muestra y esta muestra, o sea, tienen muchísima variedad. Como tienen muchísima variedad y yo uso esta técnica, o sea, va a ser un completo relajo saber exactamente qué ancho de pulso le corresponde. ¿Sí me explico? Sin en cambio, para sistemas más controlados como estos, bueno, entonces ahí sí es más recomendable utilizar la técnica más sencilla. ¿Por qué? Porque no va a haber tantas variaciones. Esas variaciones que pueden haber son muy básicas, o sea, no tienen tanta variación, ¿sí me explico? Son más simples, perdón. Esas variaciones son más simples. Entonces, con esas variaciones simples yo puedo obtener esquemas binarios como estos. Sin en cambio, para cosas más complejas, como es utilizamos otras técnicas, por ejemplo, PCM. Si tú recuerdas, cuando hiciste ¿qué técnica de modulación utilizaste? ¿O qué técnica de modulación utiliza MATLAB? O la técnica o el software que hayas utilizado para grabar el audio cuando hiciste la práctica. ¿No te diste cuenta? Cuando grabaste voz en tu práctica, ¿no viste qué técnica de codificación utilizaba? ¿O qué técnica de conversión? ¿Alejandro? No, profesora. No. Pues esas usan PCM. ¿Por qué? Porque la información que estás metiendo, pues tiene muchas variaciones. Sin en cambio, como tú comentas, para sistemas más controlados, como las intensidades de luminosidad de las televisiones, entonces como son sistemas controlados y que no puede, o sea, no hay para dónde irse, o sea, son esos y más. Quiero otra cosa, pues compro otra tele, ¿estás de acuerdo? Entonces, por eso ahí dice que en ese tipo de sistemas más controlados sí se pueden usar estas técnicas. ¿Sí? No sé si contesto tu pregunta. Sí, bueno, por lo que entiendo sería una forma adicional para controlar la imagen, o es una de las técnicas que se utilizan para controlar en sí la imagen, no sé si estoy mal. Sí, mira, las televisiones digitales, pues precisamente usan una técnica de transmisión digital. Entonces, esas técnicas de transmisión digital, pues se basan en ceros y unos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es representar cierta información en forma digital. Eso es lo que estamos aquí analizando. Entonces, el comportamiento de los colores de una televisión es información, pero esa información está en forma analógica, ¿sí? O sea, está en forma de qué tanta luminosidad sube, sube 0.5, baja 0.5, etcétera, ¿sí? Entonces esos valores son analógicos, pero la televisión no entiende, o el procesador que tiene nuestra televisor no entiende esos valores, esos datos se los tenemos que dar en binario. Entonces, esos datos tenemos que convertirlos a ceros y unos. Para convertirlos a ceros y unos sin que haga tanto procesamiento nuestro dispositivo, que en este caso es la televisión, pues usamos esta técnica, que es sencillita, ¿sí? A diferencia de sistemas más complejos, bueno, pues como son señales más complejas, entonces yo necesito una técnica más completa que me permita hacer esa representación de la información de la señal de tal forma que cuando yo quiera hacer el proceso inverso o recuperar ahora su forma analógica, entonces no se pierda tanta información. Que si se pierde información, sí se va a perder. En todos los sistemas, no hay sistemas 100% ideales que te digan, esta señal la pasé a su forma digital. Y luego cuando la regresé a su forma digital, a su forma analógica, la obtuve exactamente igual. No es cierto. Ningún sistema hace eso. Todos tienen pérdidas. Pero hay que ver qué tipo de pérdidas digamos, dispuesto a correr, qué tipo de pérdidas estoy dispuesto a sacrificar para poder realizar el procesamiento. En este caso, hablando de televisiones, si yo tengo, esta técnica tiene más pérdidas que esta técnica. ¿Por qué? Porque es más sencilla, es como te digo, es subjetiva, o sea,
no hay una regla que me diga, si sube 0.5 volts, entonces el ancho se incrementa 2 milisegundos, por ejemplo. O sea, no hay una regla como tal. Entonces, esa regla la hace el propio fabricante de la televisión, dependiendo de cuántos, ¿cómo te diré? De cuántos, de qué resolución sea la televisión, qué características tenga, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, él genera sus propias reglas para generar su PWM. Él lo único que quiere es que el procesador que trae la televisión entienda esos datos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues en forma binaria, ¿sí? Entonces, va a tener más pérdidas, pero nuestro ojo, el ojo humano, alcanza a enmascarar muchos errores. Ajá, entonces, a lo mejor un píxel por ahí no, era ¿qué te gusta? Un morado encendido, y en lugar de darte un morado encendido, te dio un morado medio, por ejemplo. Nuestro ojo ni siquiera lo nota. Entonces, esas pérdidas, en este caso, lo que quiere una televisión es que procese rápido, usa una técnica sencilla, aunque tenga más pérdidas, no importa, porque nuestro ojo lo enmascara. Nuestro ojo, como es video, cambia tan rápido, ni siquiera nos damos cuenta de esos errores. Ajá, entonces, para sistemas más precisos y más complejos, utilizamos otra técnica como PCM. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, ya lo entendí mejor y Ujú. por lo que entiendo entre PWM y PCM, ahora sí que como las mediciones, ¿no? Entre más enteros son los números, más inexacto es. Entre más decimales tenga, por así decirlo. En el caso de PCM, que tiene más variaciones y más no enteros como 1 y 0, es más exacto. Por lo que entiendo Ujú. también, PWM es una forma de traducir o compilar la información analógica digital. Ujú. Sí, todos, lo que es PPM, PWM, PAM, PCM, todos son para eso, para representar de forma digital una cierta cantidad que está en su forma analógica, ¿sí? Pero con la característica de que PPM, PWM son más sencillos, pero poco precisos, o sea, tienen más pérdida, pero son más rápidos y más sencillos de implementar. Vale, muchas gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, tenemos otra técnica que es PAM. PAM, ¿sí? Sí. ¿Qué significa PAM, Gustavo Gómez? ¿No está? ¿Gómez Rodríguez? ¿González Martínez? Sí. Sadot, ¿qué significa PAM? Modulación por amplitud de pulsos. Ajá. Modulación por amplitud de pulso. Volvemos a lo mismo. ¿Qué me dice? Modulación. Voy a variar las características de un tren de pulsos, que es la portadora, en función, ¿pero qué voy a cambiar? Pues voy a cambiar su amplitud. ¿En función a qué? A las características de la señal moduladora, ¿sí? Entonces, vean que el mismo título nos está dando todo, ¿sí? ¿Qué voy a cambiar ahora? Pues voy a cambiar la amplitud, ¿sí? De los pulsos. Voy a tomar esta imagen que tengo aquí. ¿Sí? Repetimos. Tenemos moduladora, tenemos portadora, que en este caso es un tren de pulsos, ¿sí? ¿Por qué es un tren de pulsos? ¿Por qué creen que es un tren de pulsos, Guillermo? ¿Mande, profesora? Ajá. ¿Por qué crees que Ajá. Bueno, a ver, repítame otra vez la pregunta. Sí. ¿Por qué crees que la portadora es un tren de pulsos y no es una señal analógica como lo veníamos viendo en las técnicas de modulación? Pues porque se va a convertir a digital, ¿no? Se necesita un tren de pulsos. Exactamente.
Y en el caso de las modulaciones analógicas, ¿por qué era una señal analógica? ¿Y por qué no era un tren de pulsos? Pues porque la señal modulada se necesitaba igual que fuera analógica. Exactamente, porque se va a transmitir por el espacio libre, ¿no? Ajá. Ok, entonces yo no, hay que ver específicamente cuál va a ser el propósito para saber qué portadora vamos a utilizar, ¿no? Muy bien, entonces volvemos a lo mismo. Cada vez que hay un tren, un pulso de reloj, entonces voy a tomar, bueno, aquí lo toman en medio, ¿no? Voy a tomar una muestra de la señal de información. Aquí lo vemos, ¿no? Ok, entonces cada muestra va a tener un voltaje diferente. Y entonces podemos observar aquí los anchos de pulso de la señal resultante es el mismo, no cambian. ¿Están de acuerdo? La posición que tienen estos pulsos tampoco cambian, queda exactamente igual en la misma posición. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues va a cambiar la amplitud y esta amplitud va a estar en función a la amplitud que tomen las muestras de la señal moduladora. Por ejemplo, si aquí tenía 5 volts, por ejemplo, esta va a tener 5 volts. Si esta tenía 4.8 volts, esta va a tener 4.8. Si esta tenía 4, esta se queda en 4. Si esta tenía 0 o muy cercana a 0, pues se queda en 0, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que para que yo pueda hacer una representación binaria de esta señal, sí la podría hacer, pero si ustedes observan, aquí yo tengo 5 volts, tengo 4.8, tengo 4 volts. ¿Sí? Entonces, esto yo necesito representarlo en binario. ¿Sí? Entonces, aquí lo que puedo hacer es, ¿cómo represento en binario? El número 4 sí lo puedo representar en binario, ¿estamos de acuerdo? Si yo uso, por ejemplo, serían con 2 bits, ¿no? Sería 0, 1, 2, así sería, ¿no? 1, 0, 0, sería un 4 binario, ¿estamos de acuerdo? Pero Sí. 4.8, ¿cómo lo represento en binario? Lo que tendría que ser, a lo mejor, es redondearlo y me quedaría 5. ¿Estamos de acuerdo? Y luego este 5, ahora sí ya lo represento en binario y sería 1, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo tengo en binario. Y este valor que está acá son 5 volts. Ya no necesito redondearlo, ya está en entero. Y ya pongo 1, 0, 1 y ya tendría su binario. ¿Están de acuerdo? Sería 1, 0, 1, 1, 0, 1 y luego sería 1, 0, 0. Y ahí ya tengo la representación en binario. ¿Sí? Pero en este caso es sencillo. Y ni tan sencillo, porque aquí, si ustedes observan, de 4.8, que era su valor original, de 4.8, yo lo moví a 5. Ya modifiqué su valor original, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasaría si este fuera 4.5? 4.5 y yo lo redondeo, de todas maneras se va a 5. ¿Sí? O se podría ir a 4, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero estoy variando 0.5 volts su valor original. Entonces, cuando yo quiera recuperar mi información original, entonces esta me va a quedar así. Me va a quedar 5, me va a quedar 5 y este me va a quedar en 4. Entonces, mi señal recuperada ya me va a quedar así. Ya no me va a quedar como estaba originalmente. Aquí ya hay una diferencia, ¿sí lo ven? Esta diferencia, esto es un error. ¿Sí? Ya estoy generando un error. Entonces, al ver esto,
dicen los expertos, bueno, entonces necesitamos idear alguna técnica para que yo pueda hacer la representación de las muestras, pero que no tenga tanta pérdida. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es que surge una técnica que se llama PCM, que es modulación por código de pulso. Es decir, como su mismo nombre lo dice, yo le voy a asignar un código a cada pulso, ¿sí? En función a dos señales, una señal de información, una señal portadora, ¿sí? Y las muestras resultantes les voy a asignar un código de pulso, pero entonces aquí yo tengo que ayudarme de PAM, que es la modulación por amplitud de pulso. Entonces, PCM primero pasa por PAM y de las señales resultantes, que son estas que tenemos aquí, ya vamos a aplicar una técnica para asignarle un código a cada una de las muestras resultantes de PAM. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, ok, entonces, nos quedamos aquí, porque ya van a dar la una, nos quedamos aquí. Yo ahorita les voy a subir al grupo de Teams, les voy a subir un archivo que contiene un ejemplo de PCM, ¿sí? Les voy a pedir, les voy a dejar de tarea, ahora sí hagan su tarea, porfa. Lean ese archivo que les voy a subir, analícenlo, traten de entenderlo. De todas maneras, la siguiente sesión vamos a usar ese ejemplo para explicar PCM, pero voy a tratar de hacerlo más rápido, con el entendido de que ustedes ya lo leyeron, ¿sí? Para que avancemos un poco más, ¿sí? Porque ya necesitamos avanzar para que podamos terminar el temario correctamente. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ok, Gracias. entonces ahorita lo subo. Por favor, chicos. Entonces, nos vemos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Nos vemos el día jueves, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces nos vemos hasta el jueves, muchachos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta el jueves, maestra. Muchas gracias. A ustedes, muchachos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego.